Buenas noches, bienvenidos a este nuevo miércoles en el que iniciamos Multiverso de Sentidos. Vamos a hablar esta semana vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad. Es uno de los temas de nuestra época. Durante todos los miércoles vamos, como siempre, en Multiverso de Sentidos a expresar ángulos, puntos de vista, desde el punto de vista arquetípico, del punto de vista mítico, del punto de vista psicocorporal, sobre este tema, en este mes, sobre el tema de la ansiedad, que es uno de los temas de nuestra época, de nuestra cultura. ¿Podemos decir que existe alguien que no haya sentido ansiedad? ¿Qué tan comunes son los ataques de ansiedad? ¿Cómo nos relacionamos con el pánico? Vamos a abordar un poquito esa perspectiva a la hora que comencemos a abrir este tema. Vamos a esperar un ratito que la gente se conecte, a ver si tenemos un público aquí. Entonces, miren, chicos, vamos a hablar un poquito de este tema de la ansiedad, que es un tema interesante, que ha sido abordado desde muchos puntos de vista. Yo quiero conversar con ustedes, platicar con ustedes un punto de vista, una propuesta para ver la ansiedad desde un punto de vista especial, ¿no? Solo quiero saber si se me escucha bien, creo que sí. Entonces, miren, chicos, vamos a hablar un poquito de la ansiedad, esa palabra que la escuchamos en nuestras conversaciones, en la que, como decía, no hay nadie incólume ahorita que pueda decir que ha estado libre en nuestra vida de la ansiedad. A mí me ha pasado trabajar con maestros de cultura ancestral, sobre todo maestros andinos, que de pronto ellos tal cual los he visto tener crisis de ansiedad cuando llegan a Occidente, cuando salen con nosotros, sobre todo en la época de la pandemia. Pero quiere decir que no tenían ansiedad antes, ¿no? Cuando vivían sin salir a la gran ciudad, sin salir a las metrópolis. ¿Por qué puede ser un tema de nuestra época, ¿no? Byung-Chul Han hablaba de que la depresión, el estrés, la ansiedad son parte de la época, o sea, son enfermedades de época, de la que estamos viviendo, de nuestro espacio-tiempo, de la cultura en la que nos movemos, ¿no? Una cultura acelerada, es ansiedad, ¿no? Es como propende, ¿no? La ansiedad no es pasiva, la ansiedad es un momento en el que ante un peligro sentimos miedo y aparece en la psique conectado luego con algo muy instintivo, porque también lo sienten los animales, necesitamos actuar frente a ese peligro, ¿no? Entonces, algo nos impele a una acción frente al peligro. Y eso tiene que ver con o huida, ¿no? Si esto rebasa mis fuerzas, no me toca enfrentarlo, o enfrentamiento, porque hay un peligro, hay algo que me remite a estar en un tema de sobrevivencia. Por eso la ansiedad ha sido enfocada desde muchas escuelas. Podemos ver, por ejemplo, desde el psicoanálisis, ¿no? Cuando se asume a la ansiedad como el resultado de conflictos internos no resueltos, ¿no? Es decir, que hay conflictos, hay partes nuestras que están reprimidas, sobre todo algo que Freud llamó el ello, es decir, el mundo de nuestros instintos, la parte instintiva de nuestros deseos primarios, ¿no? de nuestras pulsiones primitivas. Entonces, hay un momento en que están en desacuerdo con un ego que quiere ser regulador, que digamos a instancias de otra etapa que es el super yo, que guarda como la gran moral o la gran ética, generalmente vinculada a padre o madre, y generalmente que se arroga el derecho de censurar, ¿no? De juzgar a ese instinto, a esa parte de deseos primarios, ¿no? Y esa ansiedad vendría entonces con ese enfrentamiento entre un ego que quiere regular y que no aparezcan, no acaezcan, no me tomen, no manifieste esos impulsos primitivos en mi ello, ¿no? En mi id. Entonces, conflictos internos no resueltos. ¿Nos resuena un poquito los temas de ansiedad? Podría haber una parte nuestra que está en un deber ser o que tiene unas expectativas o que se ha generado pasos para llegar a algo y luego aparece una parte mía que puede ser muy instintiva y que dice, no, yo no deseo eso. En el fondo no, en el fondo estás, ¿no? Ahí siguiendo la ética o la moral de papá o mamá, el deber ser, los sueños de mamá y papá, ¿no? Y yo no quiero, mis impulsos no van por ahí. Y que uno vive entonces esa contradicción interior expresada en una ansiedad desde el punto de vista psicoanalítico. Desde las teorías conductuales, ¿no? Enfocadas, como su nombre lo dice, en
las conductas y en el aprendizaje de las conductas, la ansiedad sería también, ¿no? A la luz de Skinner o a la luz de Watson, comportamientos aprendidos. Es decir, hay condicionamientos en la ansiedad, ¿no? Entonces, hay estímulos, ¿no? Y reacciones que generan ansiedad. Entonces, si han sido aprendidos, ¿ves? Si los he aprendido en las instancias familiares, los he aprendido en momentos en que me han condicionado, ¿no? Aquí también se puede desaprender. Entonces, uno recurre a las terapias conductuales para desaprender comportamientos en que uno ha incorporado, ¿no? Y los hechos suyos. Nos sirven terapias con miedos, con fobias, ¿no? De que han sido aprendidos, que han sido tomados de nuestros entornos de aprendizaje, primario y secundario, y de pronto hay que desaprenderlos. Entonces, miren, ya tenemos una segunda interpretación. Vamos a pensar un poquito. ¿Tiene que ver eso? ¿Hemos aprendido la ansiedad? ¿Hemos visto desde chiquitos a papá y mamá ansiosos? ¿Hemos visto a maestros ansiosos? ¿Hemos visto a amigos ansiosos? Por mímesis hemos incorporado, o por aprendizajes hemos incorporado reacciones de ansiedad. Tenemos la primera interpretación psicoanalítica, una pelea entre una instancia reguladora que quiere ser fiel al deber ser y a la moral y a la ética de papá y mamá con mis impulsos más primarios, mis deseos más primarios, ¿no? Mis deseos sexuales más primarios, ¿no? Pensemos, ¿algo de mi ansiedad tiene que ver con eso? Estoy preso de un deber ser establecido y un ego que quiere darle lugar a ese deber ser y que se está peleando con mi animal interior, número 1. Número 2, hemos aprendido la ansiedad, ¿no? Es parte de una conducta. Entonces, wow, me toca desaprenderla porque me he criado, ¿no? Casi en una escuela emocional de ansiedad en la familia. Luego tenemos las terapias cognitivas, ¿no? Que son terapias que estudian los procesos de aprendizaje y de pensamiento, ¿no? En el pensamiento sobre todo, ¿no? Entonces, si la ansiedad fuera un tipo de pensamiento, ¿no? De tinte, digamos, negativo, distorsionado, ¿no? Que produce conductas de ansiedad, en el que yo, en este pensamiento, digamos, distorsionado, sobreestimo el peligro, ya vimos que ansiedad es frente a un peligro, y subestimo mi fuerza para afrontarlo, ¿no? Entonces hay un pensamiento, estoy preso de pensamientos que sobreestiman el peligro y subestiman mi fuerza para afrontarlo. Entonces, interesante, porque aquí las herramientas serían cambiar patrones de pensamiento. Bien, entonces, una enfocada más al ámbito del inconsciente, una enfocada más al ámbito de la conducta y una enfocada más al ámbito de los pensamientos. Entonces, pensemos un poquito también. Pensemos en esos momentos en que sentimos ansiedad, en que hemos estado sintiendo que se ha descontrolado lo que pensamos con lo que sentimos, ¿no? Y está el peligro ahí. El peligro, el latido del corazón, que es como si sintiéramos esa especie de decisión entre este deber ser mental de tengo que estar bien, mañana tengo que trabajar, tengo que ser funcional, ¿no? Todo lo que la modernidad nos ha encadenado, tengo que ser rápido y tengo que ser efectivo, ¿no? Entonces, que puedan haber instancias de pensamiento o sentimientos, primero del psicoanálisis, que están en peleas con esa efectividad y esa rapidez, que quieren estar lentos, que quieren tener ocio, que quieren tener placeres y disfrutes, que no están en un deber ser, ¿no? Eso tiene que ver también con conductas, es decir, conductas que yo aprendí, o tienen que ver con modos de pensamiento, ¿no? Luego el cognitivo conductual hace como una fusión entre estos dos, entre conducta y pensamiento. Existen también las teorías biológicas, ¿no? Que han demostrado también luego en neurociencias que podría haber una estructura cerebral, neuroquímica, procesos de herencia genética que tengan que ver con la ansiedad. Interesante punto de vista también, ¿ves? No niega que existan también respuestas biológicas a la ansiedad, ¿no? Que se heredan comportamientos en la biología de la ansiedad, que hay una biología también de la ansiedad. Pero otra vez, una cuarta mirada, ¿no? Lo que quiero llegar ahorita describiendo las miradas es, ¿y qué pasa si todas tuvieran un poquito de razón? Si fuera un contrario, un momento, quizás la ansiedad también fuera un momento en el que solo veo desde un punto de vista, solo hay un tipo de reacción frente a un peligro, ¿no? Solo hay un sentido frente al peligro. Y si yo abriera una instancia de apertura de ojos para mirar lo que aparece como un riesgo, lo que aparece como un desafío, lo que aparece como un reto, ¿no? Y pudiera calmar tanto a la mente como al cuerpo, al instinto y al espíritu, que son las tres instancias que se me pueden escindir o fragmentar, ¿ves? El cuerpo quiere correr o quiere huir, la mente dice no pasa nada, quiere entender
en momentos en que puede estar sintiendo sobrevivencia. Y el espíritu es, pero Diosito, ayúdame, por favor, ¿no? Pero pedir instancias mayores porque me siento como un niño vulnerable. Entonces necesito sentir como padres o madres mayores que vengan a ayudarme en instancias en que yo me estoy fragmentando, en que siento que no controlo mi cuerpo, en que siento que estoy escindido, ¿no? Fragmentado en una parte que parece que se puede morir, ¿no? O que puede ser asesinada, o que puede estar en peligro grave, ¿no? Las teorías humanistas, ¿no? Vemos Carl Rogers, ¿no? La psicología centrada en la persona, sobre todo el gran Abraham Maslow, ¿no? Hablan un poquito de que esa ansiedad podría ser una especie de desequilibrio entre un yo real y un yo ideal, ¿no? Pensemos un poquito, ¿ves? Yo real y yo ideal, ¿no? Entre lo que puedo estar viviendo, ¿ves? Sintiendo mi frustración, y entre lo que idealmente tendría que ser yo. Entonces llega un momento en el que esa instancia se cae, en el que el ideal es, mira, qué fuerte, mi imagen es alguien fuerte, sabio, poderoso, seguro de sí mismo, ¿no? Ese es el ideal, pero internamente no, estoy acumulando momentos de inseguridad, momentos en el que no me siento tan seguro con la pareja, momentos en el que ya no soporto a mi jefe, momentos en el que no sé por qué, si yo quiero hacer muchas cosas, el cuerpo me trae este dolor de estómago, ¿no? Y me hace sentir inseguridad frente a dar los pasos que siguen. ¿Por qué está tan lento mi cuerpo y tan rápida mi mente? ¿Por qué? O al revés, ¿no? Porque si necesito descansar el cuerpo se activa y no puedo dormir. Entonces esa distorsión entre el yo real y el yo ideal podrían traer sobre todo temas de ansiedad con que no me permiten autorrealizarme, que es la palabra central que tienen los humanistas, ¿no? La autorrealización. Entonces esta ansiedad vendría como una especie de bloqueo a mi necesidad de autorrealizarme, a mi necesidad de sentir como yo tenga mi autorrealización, ¿no? Sean distintas capas, como en la pirámide de Maslow, momentos de necesidades más físicas, más otras emocionales, ¿ves? No solo necesito sustentar etapas materiales de comer, de beber o de tener un techo, mi necesidad también puede ser afectiva, emocional, de un abrazo, o necesidades espirituales, ya que están en la pirámide, en el punto más alto de la pirámide, ¿no? Necesidades de trascendencia, de bonomía, de altruismo. Y que pueden estar bloqueadas o sintiendo que no se condicen entre este ideal de autorrealización y mi vida real. ¿Qué tanto me estoy autorrealizando? Sintiendo que en mi vida estoy manifestando lo que me toca manifestar. Entonces, la terapia humanista, ¿ves? Va a una escucha empática, una comprensión, una aceptación, ¿no? Que tenga en vistas un crecimiento personal. Entonces, miren, ya vamos viendo un poco los distintos enfoques, ¿no? Uno más basado en una pelea del inconsciente, con lo reprimido, con lo castigado, ¿no? En la teoría psicoanalítica. Una más enfocada en la conducta, lo que se aprende o lo que se aprende. Uno más enfocado en la cognición, en el pensamiento. Hay pensamientos negativos, distorsionados, ¿no? Que elevan algo y desestiman algo, ¿ves? Entonces, pues, hay que hacer como una especie de instancia de regulación cognitiva. Las terapias más biológicas que dicen, no, pues eso es biología, ¿no? Hay herencias con esto, y las etapas humanistas que dicen que esta ansiedad sería cuando yo afronto una crisis de autorrealización, ¿no? No se está condiciendo lo que yo anhelo como autorrealización, ¿no? Ese yo ideal con ese yo real. Tenemos también la perspectiva junguiana, ¿no? Que es una perspectiva muy interesante, en el que la psique no es vista solo como un yo, ¿no? Que el yo, hay otros personajes en mi psique, ¿no? Existen lo que Jung llamaba complejos. Y puede haber un momento en el que yo identifique, ¿no? Lados míos que el yo los asume como peligrosos, como riesgosos, ¿no? No los identifique. Y gran parte un poco de estos complejos es también sacar al yo de su unicidad, de su enclaustramiento, y abrirse a que existen otros personajes, otros complejos, decía Jung, en la psique, ¿no? Quizás este es uno de los ejemplos clásicos que quizás me lo han escuchado hablar, está en Marie-Louise Bonfrance, que también es una psicóloga junguiana, en quizás una de las experiencias de ansiedad más grandes, chicos, es cuando soñamos que nos atacan, ¿no? A todos hemos tenido alguna vez una experiencia de esas, en el que estamos corriendo porque un serial killer, un vampiro, un demonio, un asaltante o un animal salvaje, miren qué interesante, a todas instancias de sobrevivencia, ¿ves? El demonio
tiene que ver con algo espiritual, ¿ves? A lo mejor tiene que ver con lo que Maslow hablaba de autorrealización, ¿ves? Quiero irme a un mundo de autorrealización, quiero irme a la luz, y de pronto aparece la oscuridad, ¿no? Entonces, a lo mejor es la instancia de demonio. O si me persigue un animal, ahí estamos en lados instintivos, ¿no? Ahí puede ser un poco lo que decía Freud, es esa pelea entre el ello, el yo, a instancias de su fidelidad con el superyo, ¿no? Entonces puede ser que aparece el animal, pues aparecen mis instintos, y el ego no lo soporta, mi yo no soporta que le dé un lugar ¿por qué tengo que estar deseando, ¿no? Eso distinto, ¿no? A esa persona que no es mi pareja, a esa... mm, ¿por qué tengo que estar deseando que quiero devolverle el golpe a este jefe opresor, ¿no? Si todo está bien, si tengo seguridad social y si solo mi realización laboral puede ser callarme, ¿no? Y aceptar, ¿no? Entonces, miren, podrían venir estas instancias vistas como o vampírico, ¿no? ¿Por qué sueño que hay un vampiro? Pues, ¿será que en mis relaciones de pareja yo doy demasiado? Y cada vez que aparece un hombre o una mujer, ¿no? En mi vida, luego doy y me desgasto porque no recibo, y por eso el que me persigue es un vampiro. Ujú. Entonces, ¿ves? Podrían ser partes mías o que aludan simbólicamente en estos sueños de persecución a, ¿no? O qué conducta aprendí, si vemos un poco el conductismo, ¿no? Aprendí, mi mamá huía de los problemas, ¿no? Entonces yo aprendo ante las instancias de riesgo a huir, ¿no? O instancias de pensamiento, como dice la parte cognitiva. Eh, Escuché, me moldeé en momentos en el que me siento menos, hay un complejo de inferioridad que tiene que ver con cómo afronto los problemas. Ujú. Entonces, miren, se van mezclando un poquito. Pero en esta cosa junguiana es que cada uno de esos personajes es una parte de mi psique, es una parte total de mi psique. Y Marie-Louise von Franz decía este famoso ejercicio junguiano en el que, ¿qué pasaría si ese gran opresor que me da ansiedad, que luego en el consciente siento que algo va a pasar, que me voy a morir, que me van a atacar, que me van a descuartizar, que me van a abusar de mí, que me van a robar, ¿no? O que me van a matar o que voy a morir, ¿no? ¿Qué pasa si en esta primera tesis, ¿no? De la psicología junguiana, abordáramos que fueran partes no reconocidas por el yo, por el ego? Uh-huh. Y que claro, si viene el ego y yo veo precisamente aquí al descuartizador, al Jack el Destripador, ¿no? Hay algo con mi cuerpo, ¿ves? Quizás hay algo con mi cuerpo, ¿ves? Me habla de un miedo, ¿no? Esto lo decía Conut, la ansiedad por miedo a la desintegración, por miedo al desmembramiento, ¿no? Entonces me aferro a ser uno y no le doy lugar a esas otras instancias. Quizás hay una parte mía que está descontenta en los temas de relación con la pareja, una parte mía que está descontenta en temas de sexualidad, no logro, no sé qué me pasa, me enfrío, o no sé qué me pasa, que deseo tanto, ¿no? Una parte mía que está descontenta en lados laborales y yo estoy aquí, no, todo está bien, estoy en el deber ser, estoy ganando buen dinero, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, como me enseñó mamá, como me enseñó Dios, y estas están aquí que me tocan la puerta, ¿no? Y en un momento en que ya no resiste el yo, cerrarse en neurosis, se abre una ventana y aparece este peligro, ¿no? Y de pronto yo lo siento como esto que está ocurriendo internamente, lo siento externamente. Y luego siento peligros, ¿no? Que no puedo identificar, que están afuera, ¿no? Y acaece la crisis de ansiedad. Estamos conversando un poco, chicos, porque acuérdense que no puede sentir que actúa frente a la ansiedad de manera como si viera un video de TikTok, ¿no? Hay que ir con profesionales indicados porque el tema es complejo y el tema es multidimensional. Solo estamos pequeñas conversaciones que luego los inviten a buscar una ayuda necesaria, ¿no? Esto no se sana así nada más viendo un video de TikTok es muy complejo. Estamos viendo una complejidad, hay muchas miradas de cómo ver la ansiedad, ¿no? Muchas miradas. Entonces, Marie-Louise von Franz decía, ¿qué pasa si ese que me persigue, que me quiere matar, ¿no? Puede estar asociado conmigo, o a veces el sueño siempre es de tres, ¿no? Viene el que ataca, ¿ves? El que ataca, el que tortura, y yo estoy con mi prima, o con mi amigo, ¿no? O con mi hermanito chiquito, ¿no? Ese hermanito chiquito podría ser, ¿ves? Una parte mía, ¿ves? Vulnerable, ¿no? Esa amiga, esa prima o esa hermana, ¿no? O esa colega, ¿no? Con el que soñé que aparece el peligro, puede ser también una instancia de mi psique, una parte de mi ánima o de mi alma, ¿no? Que también transmite vulnerabilidad y que está esperando que yo proteja, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, claro, que está protegiendo porque ese ego al ver el peligro dice, me va a matar, ¿no? Entonces, ¿ves? Mi modo de ser, así soy, mi identidad. Lo que yo dije, así soy bueno, ¿ves?
así estoy bueno, pues claro que va a sentir que se muere porque aparece el cambio, porque aparece la transformación. Y la transformación es un desafío y va a doler, ¿no? No se puede, decía Jung, entrar a la psique sin negando ese dolor, ¿no? No se puede. Entonces, claro, ¿ves? A la hora que lo sueño, esto se manifiesta sobre todo en sueños, chicos, lo sueño como el peligro inmenso que me quiere matar, descuartizar, abusar, torturar, ¿no? O apresar. Uh-huh. Y Marie von Frank decía, ¿qué pasa si en una instancia terapéutica, ¿no? El junguianismo tenía luego la imaginación activa, regreso al sueño, ¿no? Y puedo detenerme un ratito y si, ¿no? Y si me tiene, a ver si me mata, ¿no? A ver, atreverme, ¿no? ¿Qué pasa? Y si tiene que morir una parte mía, y tengo que dejar que muera esa parte. Pero ¿qué pasa si de pronto esa instancia la reconozco como mía y puedo dialogar con el asesino, puedo dialogar con el atacante, puedo dialogar con el brujo, puedo dialogar con el demonio, puedo dialogar con el animal salvaje incluso, con lo más instintivo, ¿no? Puedo hermanarme así como, ¿no? Puedo hermanar el instinto, puedo entender al instinto, ¿no? Entonces, bajo esta tesis junguiana, entonces, esta ansiedad sería el afloramiento, la ruptura de estos complejos que quieren que el yo se amplíe, que el yo tenga una instancia más alta, no se encierre en neurosis, ¿no? Y que es importante darle un lugar. Porque luego se transforma en esto de sentir extraño a lo que era, ¿no? Una parte nuestra. Y que luego se exterioriza y se manifiesta ante situaciones externas. La psicología arquetipal, que es una segunda ola junguiana, ¿no? Tiene otra mirada, incluso un poquito, a que a mí me encanta, que es una mirada de decir, hay un libro que se llama Ansiedad Cultural, de Rafael López Pedraza, un psicólogo junguiano de los más prestigiosos, que decía que la ansiedad le daba una mirada más, chicos. ¿Ves? Les repito un poquito las miradas. Psicoanálisis, ¿no? Para que pensemos. Se pelea una parte mía del que quiere regular, una parte instintiva, el que está en instinto, que está en deseo sexual, que está en deseo de sobrevivencia, ¿no? Y hay un deber ser. Instancia conductual es he aprendido conductas, podría desaprenderlas, pero esto se debe a que aprendí conductas, ¿no? De enfrentar el peligro. La parte cognitiva, aprendí momentos en pensamientos, entonces yo de pronto tengo pensamientos distorsionados y sobreestimo el peligro y subestimo mi fuerza para enfrentarlo. Y puedo cambiar patrones de pensamiento, ¿no? El lado humanista que dice, la ansiedad es una crisis de mi realización, ¿no? Hay algo que está frenando un yo ideal con un yo real. ¿Cómo, cómo llego a ese gran objetivo de autorrealización? ¿No? Y me dice, necesito empatizar conmigo mismo, ¿no? Escucharme y aceptar ciertas cosas, ¿no? Quizás esa ese gran tema, ese gran lugar al que quiero llegar, por momentos, ¿no? Pues tengo que soltar y empatizar con mi propia vulnerabilidad y escucharla. La teoría junguiana que habla de quizás hay un yo en neurosis, ¿no? Que se resiste a darle un lugar a las otras partes de mi psique, ¿no? Y que las he abandonado. Una parte, puedo estar muy enfocado en el trabajo y pensar que mi autorrealización es el trabajo, y aparece un aspecto mío que dice, no, o sea, no tienes pareja, ¿no? O no te estás realizando sexualmente con la pareja, ¿no? Regresas cansado de trabajar, ¿no? Y de pronto estoy en represión, no duermo, porque pienso que es porque estoy trabajando, y es el lado mío que dice no gozas, ¿no? Y necesitas, y parece que sintiera que quiere matar al productivo, ¿no? Porque pues, si tiene que ver con una neurosis sexual, el gozo, digamos, no está en los planos de materialización monetaria, ¿no? Pues pasan por infinito, por autorrealización. En el lado de psicología arquetipal, les decía esta ola junguiana, es un poquito más radical. López Pedraza decía que la ansiedad es cultural. Es cultural, ¿no? Agregado un poco a esta parte de Jung, de que decía, vivimos una pelea entre el monoteísmo y el politeísmo psíquico. Es decir, por momentos nosotros venimos de una cultura monoteísta, ¿no? Y eso ha marcado nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Es mono, un solo Dios, y pensamos que somos uno solo, ¿no? Entonces, estamos presos de ese uno solo, cuando el inconsciente es politeísta. Hay muchos. El inconsciente no es. Somos muchos aquí. La casa es grande, ¿no? Hay muchos yos aquí. Y quizás, ¿no? Como decían los ancestros andinos, adentro es una comunidad que necesita ver cómo se está moviendo, cuáles son las dinámicas de mi comunidad interior, ¿no? Entonces conscientemente podemos obrar monoteístamente, pero inconscientemente hay que darle lugar a toda mi multiplicidad, porque esa multiplicidad puede estar, ¿no?
enfrentándose ahí y generando mis crisis de ansiedad. Los sueños, como les decía, chicos, son instancias muy interesantes. Esto que les decía de Jung puede funcionar también en neurosis, pero hay que tener en cuenta, por eso les decía que hay que visitar profesionales preparados para esto, porque en traumas primarios, en traumas muy primarios, incluso que no están conscientes, que no recuerdo, ¿no? Puede ser muy ideal decir, sí, pues todas las partes de la psique son mías, tengo que dialogar con esas partes, pero pueden ser peligrosas. La integración puede ser peligrosa en instancias de trauma muy fuertes, ¿no? No es tan fácil, ay, sí, qué ideal sería integrarme, pero la psique lo encuentra bien, bien riesgoso. Uh-huh. Cuando tengo un trauma que incluso no recuerdo, es como si yo viviera, ¿no? Una vida en el que siento un terror a un colapso futuro, es como se siente la ansiedad, fuera medio falsa mi seguridad, inconscientemente, tengo un terror a un colapso futuro que ya fue experimentado, ¿no? Pero si es un trauma antiguo, no recuerdo de dónde viene, ¿no? O puede que sí recuerde que he vivido crisis de instancia o de pánico o de ansiedad anterior, pero no sé su causa, solo recuerdo sus efectos, ¿no? Y entonces, claro, en un movimiento, en una historia de trauma, cuando hemos vivido trauma, abusos o cosas violentas o accidentes muy fuertes, ¿no? Y está el tema de la ansiedad, pues vamos con un profesional adecuado, ¿no? Pero nos damos cuenta que también no es tan fácil de decir, ah, claro, si aparece el sueño que va a venir luego de la terapia y en el sueño estoy viendo que aparece un sádico, torturador, capturador mío y de un niño, ¿no? Que puede ser que yo identifique que es un niño extraño, pero es mi niño, ¿no? Y que claro, pues no puedo tal cual, no puedo tal cual entablar un diálogo directo y fácil, ¿ves? Porque puede ser que yo esté sintiendo una retraumatización y el sueño me expresa que eso que me agrede es quien me agredió, o puede ser un protector de mi psique, de mi propia psique, ese protector, que se resiste a que yo entienda los sentimientos de esa parte vulnerable o la conexión con esa parte vulnerable, porque es peligroso ser vulnerable. Es peligrosísimo ser vulnerable. Y entonces aparece, ¿ves? Quizás ese perseguidor, ¿no? O ese animal sea una instancia de protección de mi psique que dice, no estoy preparado para integrar mi vulnerabilidad. Es todavía peligrosa, ¿no? Entonces también pues hay que atender un poco esa complejidad de los sueños a la hora que afrontamos ansiedades, ¿no? Que hay una parte en la que uno puede vivir una neurosis, parte del sistema que vemos, y sí, sería más fácil la conversación con las partes para ver cuál es la parte que está agrediendo, cuál es la parte que se reconoce vulnerable, dónde está el peligro, conversar con el peligro y dialogar con el peligro, y las instancias en que requerimos todo un trabajo interior que requiere de profesionales preparados, a los que los invito a acudir, chicos, ¿no? Acuérdense, no se sana escuchando algo en TikTok, se sana es motivándome con algo que me hace sentido y buscando ayuda competente, y que el trauma también pueda estar ahí en revisar esos sueños, ¿no? A lo que voy un poquito es, y que me fascina y que se los quiero transmitir es, si quiero entender un poco cómo hacían los ancestros para entender las instancias de riesgo, de peligro, de autoprotección, los sueños. Son instancias que nos ayudan a ver cuando estamos presos, sintiendo que podemos tener un yo cohesionado, ¿no? Y partes que aparecen y que luego no entiendo. Ay, soñé con ese, no entiendo por qué soñé con un viejito, no entiendo por qué apareció ni siquiera conozco a este señor, ¿ves? Ahí sospechamos qué pasa si es una parte de la psique que claramente es desconocida para un yo cerrado, pero son complejos, ¿eh? Que primero se están presentando y que quizás si yo no los escucho, tengan que aparecer como el perseguidor en mis sueños, como el captor en mis sueños, como el secuestrador en mis sueños, ¿no? Y que necesitan en un ambiente muy contenido, ¿no? Porque se han activado, como decía Winnicott, defensas primitivas frente al peligro, ¿no? Y que en un ambiente contenido y muy profesional yo pueda dialogar con esos lados para poder entender qué me está generando esa ansiedad, ¿no? Entender los famosos sueños de ansiedad, personificada en estos... Porque chicos, así como amamos la vida, estamos en la vida y mantenemos la vida, luego de recibir esta vida, que quizá la segunda experiencia que tenemos es cómo protegemos y defendemos esta vida, ¿no? Es, vivimos, la vida tal cual es entraña riesgos y peligros. Pensar que no vamos a tener ansiedad en algún momento, que no va a haber miedo, es estar en una instancia infantil, ¿no? Generalmente muchas de las religiones monoteístas, como criticaba López Pedraza, somos como niños esperando que un padre total,
puro amor nos proteja, ¿no? Y dependemos completamente de él, ¿ves? Como dicen los fenomenólogos de la religión, ¿no? Aquí, pero estamos en instancias de niño, ¿no? O podemos ver un poquito la instancia de adulto. Y la instancia de adulto, sin negar a la parte de niño, es la que ve que la vida tiene riesgos y peligros, que la vida tiene tal cual, que en la vida hay enfermedad, que en la vida hay peligro de muerte, ¿no? Y que y así como tomamos la vida, es tomar también las múltiples capacidades de defender y proteger la vida, ¿no? Y que en algún momento sí van a haber miedos porque van a aparecer peligros y va a aparecer la ansiedad como modo de respuesta a esos peligros, ¿no? Y la parte adulta y que crece es, pues, tengo que aceptar la vida tal cual es y cómo puedo también alinearme, es conocer las partes mías protectoras de la vida. Que a lo mejor en esas partes protectoras de la vida aparecen, pues, si tengo que proteger, tengo que ser muy fuerte. Si tengo que espantar al peligro, tengo que ser como un animal salvaje, como el perrito, ¿ves? Que en el campo, si alguien se mete a tu territorio, te va a morder. Y está bien, pues, porque estás entrando en unas zonas y en una frontera que no deberías estar, ¿no? Y que puede ser muy sano entonces, honrando que luego de la vida es sagrado, sano, ¿no? Y la psique está preparada para eso por sobrevivencia y por adaptación, para honrar las partes mías autoprotectoras y defensoras, ¿no? Y quizás cuando estoy viviendo temas de ansiedad, es un poco en qué estado están mis personajes interiores que no son el yo central, ¿no? Porque estoy viviendo ansiedad, ¿ves? Quiere decir que tienen ahí, o que quieren defender, de quién se están defendiendo, y quizás me toque el diálogo con los protectores internos. Cuando algo quiere proteger, chicos, ¿no? Se puede convertir en algo desempático. Yo siempre doy este ejemplo. Si ahorita hubiera un terremoto y estoy con ustedes y ustedes entran en pánico y yo no los puedo sacar, no puedo decir cómo te sientes, respira profundo, porque el terremoto no se está cayendo, ¿no? Entonces yo puedo agarrar una cachetada, desempatizar completamente, pero te salvo la vida. Te agarro y te saco y te salvo la vida, ¿ves? O sea, hay protectores que son así, ¿ves? Que podrían sentir que necesitan golpearme o necesitan, ¿no? O si yo siento que alguien está muy inocente y que se puede perder, ¿ves? Como está en los cuentos de hadas, ¿ves? Un niño que está creciendo, una niña que está siendo adolescente, su cuerpito está aquí, ¿ves? ¿Qué hacían? Cuidado que el bosque tiene lobos feroces, ¿no? Y inducir por protegerles, porque fue la primera instancia de protección, cuidado con el lobo feroz, ¿no? Cuidado que te puede comer, que puede ser una metáfora, ¿no? De adultos con sexualidad desaforada que podrían abusar de una niña, ¿no? Entonces, quizás en un momento de protección, pues, necesite asustar para proteger, ¿no? Luego eso puede haber estado distorsionado y puede atraer nuestros miedos y todo. Pero mira, ¿ves? La intención era proteger. ¿Qué pasa si también tengo instancias protectores en la psique que me están asustando? Porque sienten que así me protegen, ¿no? Entonces, en este paradigma que les proponemos un poquito, ¿no? Que toma mucho de psicología junguiana, que toma mucho de la segunda ola, sobre todo la psicología politeísta de la psique, entendernos como múltiples, no solo como unos, ¿no? Que nos da flexibilidad, ductibilidad con la vida, nos permite entender a los diferentes, nos permite entender al otro, ¿no? Que el otro no es el gran rival, que el otro puede ser un lado complementario, nos requiere también conversar con nuestros protectores. Porque cuando tenemos ansiedad, estamos en crisis de protección, ¿no? Puede irrumpir lo que tanto tememos, ¿no? Y quizás, bueno, un poco de psicoanálisis decía, en el fondo deseamos lo que más tememos, ¿no? Quizás para resolver, para equilibrar, para regular un poco qué nos está pasando y no estar ocultando para que finalmente aparezca el peligro y me quiebre, ¿no? Entonces, mucho de lo que proponemos también aquí en Escuela Ñaupatli es ese diálogo con los protectores, ¿sí? Ese diálogo con los guardianes internos. ¿Qué está pasando con los sentimientos de peligro y desprotección? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? Primero con ellos, antes quizás de conversar con mi vulnerable. Porque quizás la psique identifique, si hay trauma en mí, que ese vulnerable también es peligroso, ¿no? También es peligroso, también es riesgoso, no lo puedo integrar fácilmente, ¿no? Y quizás esté intentando matar los sentimientos del vulnerable y su acceso porque es peligroso. Entonces, bajo esta perspectiva, chicos, es que se las pongo aquí como modo de sugerencia, ¿no? Es entender que la psique también tiene protectores, que la psique también tiene guardianes, que a lo mejor esos guardianes no son facilitos, a lo mejor no los identifico como guardianes, los identifico como peligro, ¿no? Y que a lo mejor esos guardianes están identificando un peligro desde el inconsciente por un trauma olvidado, que necesita ayuda de un profesional competente para poder entrar,
o por una neurosis, es decir, una parte en que mi psique se ha cerrado en ser una y no puede admitir que hay varios en mí, y qué bien que hayan varios en mí, ¿no? Porque me ayuda a entender mi complejidad, ¿no? Me ayuda a entender que soy distinto y que también hay otros en mí y me permite entender al otro y al distinto, porque estoy entendiendo también mi otredad adentro, ¿no? Entonces ya no necesito ser el racista, el xenófobo, el homófobo, ¿no? El homofóbico, ¿no? Que está en guerra, o el misógino que está en guerra con el distinto, porque lo puedo identificar en mí. ¿No? Ya no me da la ansiedad por el otro, por el migrante, el distinto, porque el migrante lo puedo abrazar en mí, ¿no? Pero antes de abrazar esa parte mía, necesito ver cómo están los guardianes, ¿no? Entonces, una invitación también psicoterapéutica, chicos, que un poco de lo que trabajamos también en Escuela Ñaupatli, es la indagación del inconsciente en los guardianes de la psique, ¿no? Que generalmente se van a presentar personificados, porque la psique personifica. Es una forma de relacionar. Si no personifico, no hay relación. Es con una cosa no hay relación. Hay instrumentalización. ¿Ves? Yo toco, agarro un bolígrafo, una pluma, ¿no? Y uso y siento que, ¿ves? Objetivizo. No hay relación. Son instrumentos. Instrumentalizo. ¿Ves? Pero la psique se presenta siempre personificada, ¿no? Por eso personifico. Por eso hay que dialogar. Son personajes que están dentro de mí. Entonces, miren, este es el reto, chicos. Que un poquito aquí. ¿Sería capaz yo de entender mi mundo interior, no como un yo sólido que se está resistiendo, que soy así, ¿no? Y que solo soy uno, y podría entenderme también como una comunidad? Para los maestros andinos podríamos decir, adentro mío también hay un Ayu, también soy comunidad. También necesito reciprocidad entre mis personajes internos. También necesito el encuentro de la parte mía que puede ser, tengo 48, que puede tener un anciano que se puede encontrar con mi niño interior, ¿no? Mi parte que puede ser femenina, ¿ves? ¿No? Y que está aquí, tal cual, femenina, ¿no? Que no necesito luego, es una pelea con eso que se exterioriza luego en la pareja o en misoginias, ¿no? Porque puedo estar en paz con mi mujer interior, con mi anciano interior, con mi niño interior, ¿no? Y también, así como hay una comunidad que se entiende por reciprocidad, por complementariedad, eh, también lo puedo hacer internamente con mis personajes internos, ¿no? Y esa sea la clave, ¿no? De que me sienta protegido y autocuidado, ¿no? A la hora que vengan los peligros. Porque eso era como se manifestaba una comunidad en el mundo ancestral, ¿ves? Estaba en Aini. Aini es el equilibrio entre dar y recibir, y es cuidado mutuo. Nos cuidamos mutuamente. Cuando aparezca el riesgo y el peligro, ¿ves? Yo te cuido, tú me cuidas. Tú me cuidaste antes, me toca cuidarte. ¡Oh, qué genial! ¿Ves? Son lazos, es relacionalidad. ¿No? Maravillosamente. Y eso, mira, que decimos de la comunidad exterior, lo podríamos hacer internamente. O sea, cuando aparezca el riesgo y el peligro que suscita la ansiedad, bien, la respuesta ante un riesgo y un peligro, tengo ansiedad, lo puedo resolver con la comunidad interior, ¿ves? Con la reciprocidad interior, con la complementariedad interior de todos mis personajes internos. Es un desafío entendernos así, ¿no? Otra vez les decía, la cultura, hemos tenido mucho del monoteísmo, ¿no? Psíquico, ¿no? De entendernos como uno. Es sin miedo a ser paganos y sin miedo a todo lo que a las represiones que es cultural, ¿ves? Como decía López Peraza, esta ansiedad también es cultural, darle lugar a mi multiplicidad, a los muchos dioses que hay adentro de mí, ¿no? Que necesitan cada uno recibir su atención, cada uno recibir su ofrenda, cada uno recibir su relacionalidad. Quizás así, ¿ves? Van a aparecer peligros en la vida y con esto cierro. Estamos adultos, no somos niños esperando que ahora todo y todo sea y una divinidad completa y total me diga que voy a ir a un paraíso total y yo me refugie como un niñito, ¿no? En cultura ancestral soy un adulto, hay riesgos y peligros, tengo que hacer alianzas, tengo que hacer comunidad, tengo que forjar relaciones de cuidado mutuo, ¿no? Y puedo afrontar los peligros sin que la ansiedad se convierta en una enfermedad. Sin que pueda fluir con mi animal interior, que siempre va a sentir miedo y ansiedad ante peligros, pero va a saber actuar y va a saber hacer tejido de relaciones internas aquí y externas con el mundo de mis relaciones laborales, amicales, sentimentales, de prosperidad y de todo sentido, ¿no? Entonces, acuérdense, chicos, con esto cierro. El tema de la ansiedad es un tema que tiene mucha complicidad. Les narré muchas visiones, ¿ves? Muchas visiones desde los caminos psicológicos occidentales, muy someramente.
Pero en temas de ansiedad hay que ver también qué tanto es neurosis, qué tanto obedecen a traumas primarios, buscar una ayuda competente. En Escuela Ñaupatri partimos del principio de entender la multiplicidad de la psique y entender a los protectores, ¿no? Para trabajar esa ansiedad. Entonces, este era como el espíritu y la intención de esta pequeña charlita con el tema de la ansiedad. Espero, ¿ves? Más que darle respuesta, incitarlos a una búsqueda, incitarlos a un entendimiento y otro paradigma del mundo inconsciente y buscar ayuda competente, que es muy importante, ¿no? Que no se sana, acuérdense, no se sana solo escuchando, viendo un videíto, sino yendo a profesionales en el tema. Muchas gracias por la escucha, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Los invito a los siguientes miércoles en que vamos a ver el tema de la ansiedad desde lo sistémico, desde lo transgeneracional, desde lo psicocorporal. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.